Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Paola Rijo. Hola, Pao, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida Gracias. al programa de EcoChats. Gracias por aceptarnos la invitación. Estamos súper felices de que estés aquí. Y bueno, estamos ansiosos de conocer tu historia, de saber qué ha hecho el Señor en tu vida. Y bueno, eres una niña entregada al Señor, que admiramos mucho y queremos conocer tu historia. No, gracias a ti por invitarme, un honor estar aquí contigo y de verdad me encanta tu ministerio y lo que el Señor está haciendo en tu vida, pero nada, comencemos, como Comencemos. Sí. Ok, cuéntanos quién es Paola Rijo. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo soy la mediana de 3 hermanas, tengo 22 años de edad, soy hija de Dios, me encanta la adoración, el ministerio, evangelizar, me encanta llevar la palabra de Dios a los jóvenes en específico y nada, disfruto de las cosas pequeñitas, así mismo como disfruto de las grandes también, entonces, nada. Esa es Paola. Sí, ella es Paola. ¿Dónde naciste? Yo nací en la República Dominicana, en un pueblito que se llama Higüey, cerca de Punta Cana. Sí. ¡Ay, qué chévere! Sí. Naciste allá y ahí creciste. Crecí allá hasta mis 15 años y ya vine para aquí, pero tuve una niñez muy bonita, crecí con mis primas, entre otras cosas. Me divertía muchísimo allá en mi país, pero aquí también. Sí. ¿Cómo fue tu niñez allá me imagino, eso quedaba en la playa, cerquita? Sí, cerquita, pero bueno, yo nací en Higüey, pero ya al año fui a vivir a la capital que se llama Santo Domingo. Sí. Mi niñez fue llena de aventuras, de bromas con mis hermanas, también estaba siempre como en programas de televisión cristianos, a mi mamá le encantaba ponerme en todo eso de concurso de belleza, clases de etiqueta y protocolo. ¿En serio? Sí, ¡ay, qué bonito! Me encantó mi niñez. Tengo muchísimas historias de mi niñez junto a mis hermanas porque sin ellas no hubiese sido lo mismo, obviamente. Ay, qué Pero lindo. fue una niñez muy bonita. Entonces, hiciste kindergarten, elementary, todo Sí, allá todo. en Santo Domingo, porque pues ya llegaste en Santo Domingo. ¿Y cómo fue entonces, tú me dices que tu mamá te metía en todos los reinados? No, y fue increíble. Mira, es extraño porque yo tengo una personalidad un poquito tímida, pero cuando me entraba en cualquier reinado, cualquier concurso, como que eso sacaba algo en mí que estaba escondido. Entonces, me encantaba, honestamente. Yo disfrutaba hacer todo eso, hablar en los programas de televisión, encontrarme a personas en los supermercados que me digan, ay, mira, yo te conozco. ¿Te viste en la televisión? Sí, era chulísimo, fue hermosa de verdad esa experiencia. ¿Y qué hacías en qué programa estuviste? Se llamaba El Campamento de Robert Luis, era un programa cristiano, como ya te dije. Yo presentaba segmentos, a veces también cantaba, tocando la guitarra. Era como un programa de exploradores y muchos niños les encantaba ese programa. Era todos los sábados a las 7 de la mañana. Ay, qué lindo. Después estuve un tiempo en Sábado Chiquito, otro programa de niños. Pero, o sea, ¿qué te digo? Mira, mi niñez estuvo muy llena de música. ¿Dónde aprendiste a tocar guitarra y dónde aprendiste todos los instrumentos? Allá hay un conservatorio, se llama La Elila Mena. Es un colegio de música como súper grande, así como Juilliard, aquí se llama así. Y bueno, ahí aprendí solfeo, guitarra, piano. Hay cosas que con el tiempo se te van olvidando, pero me encantó porque también aprendí. ¿Y tus hermanas también tocan guitarra, tocan varios instrumentos también? La mayor le encanta tocar piano y guitarra. Mi hermana pequeña es más creativa con eso de la danza, la decoración, le encanta diseño de interiores. Qué lindo. Y editar videos. ¿En serio? Sí. Tenemos como un equipito porque yo soy la que ayuda con las voces cuando hacemos un cover o algo así. Mi hermana con los instrumentos y mi hermana menor con el video y con ya como la escenografía. Sí, lo técnico. Tan bonita. Sí. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué chévere como el Señor junta todos esos talentos y son un equipo hermoso.
Pau, cuéntame que entonces estuviste ahí en Santo Domingo, tú dices que hasta los 15 años. Sí. ¿Qué los trajo a Estados Unidos? Bueno, para eso te tengo que contar otra historia. Un rewind. Cuando tenía 15 años vinimos a este país porque, como ya te dije, tuve una infancia súper bonita, pero a mis 13 años pasó una desgracia en mi familia. Yo crecí en un hogar cristiano, una familia unida, tú sabes, no era una familia con problemas. Sí. Entonces, una familia sana. Sí, sana. Y ya como a eso de los 13 años, mis padres tenían una fábrica de quesos. Sí. Y ellos distribuían los productos en la capital, pero también tenían una fábrica en Higüey, donde yo nací. Entonces, mi papá cayó en una depresión porque la fábrica nació cuando mi hermana grande nació. O sea, ese era como su otro bebé. Sí. Era un proyecto que ya le había generado mucho dinero. Sí. Económicamente nosotros estábamos muy bien, gracias a Dios, pero entonces todo comenzó como a ponerse extraño. De repente comenzó a verse como falta de dinero por aquí, como que no estaba dando y cayó todo en bancarrota. Esto produjo que mi papá cayera en una depresión. Y bueno, imagínate, yo desde muy pequeña tenía una relación muy cercana, las tres, con mi papá. Las tres eran muy cercanas con tu papá. Sí, con mi mamá obviamente también, pero al verlo así, nosotros le decíamos que él era el hombre de acero, porque él nunca lloraba y decía, no, yo no lloro porque yo soy el superhéroe, el hombre de acero. Entonces, cuando lo vimos tan destrozado por eso de la depresión, fue muy duro para nosotras. ¿Qué síntomas, o sea, qué síntomas ustedes como niñas le veían a tu papi? Ay, no, mira, mi papá, nosotras las tres tenemos la misma mirada. Los ojos distintos, pero la misma mirada. Y era algo como, yo veía en la mirada de mi papá como algo, como que él no estaba ahí. Le faltaba ese brillo en sus ojos. Y también muchas veces lo encontrábamos llorando en el piso, cosa que yo nunca en la vida vi a mi papá llorar. Y para mí era destrozante porque, era difícil porque yo no sabía cómo lidiar. O cómo ayudarlo. Sí, era como, ay, qué impotencia. Yo quisiera como que, yo le dije una vez, ay papi, eso es dinero, no te preocupes, nosotros podemos salir adelante. Y él veía todo como estancado, él se sentía que no tenía salida. Y es el problema cuando una persona está en depresión, que siente que no tiene una solución en el momento. Sí. Entonces, cuando pasaron muchas cosas en el ámbito familiar, en cuanto a la familia de mi papá, y muchas cosas, ¿me entiendes? Que me las reservo por ahora. Sí. Y que eso ocasionó también más depresión en él, más tristeza, más dolor. Más dolor. Y en nosotras también, porque como te dije al principio, éramos una familia muy unida desde el comienzo. Resulta que se da el caso, era un diciembre 18, recuerdo que teníamos culto de jóvenes. Sí. Mi papá estaba en Higüey y él no regresaba como hasta era sábado y él tenía que regresar un miércoles. Entonces, esa tarde mi mamá estaba en el salón haciéndose el pelo y llegó mi papá de repente y yo dije, oh, qué raro. Y lo extraño fue que él se quedó abrazándome a mí como por un minuto. Y era raro porque como que, ok, tú sabes cuando una persona se está despidiendo. Sí. Entonces se quedó abrazándome por un minuto y lo mismo pasó con mi hermanita. Se llama Rosalie porque así la diferenciamos bien. Entonces, de repente nosotras entramos a la casa, nos íbamos a bañar y yo recuerdo que lo vi en el suelo y le dije, ay papi, me asustaste, o sea, porque estaba todo oscuro. Entonces, él estaba así como triste y yo me senté al lado de él y le dije, vamos a ver una película. Él me dijo, ok, ve y báñate y yo subo ahora. Como él siempre me decía que no, yo me quedaba ahí con él. Pero como esta vez me dijo, ok, báñate y yo voy ahora, pues yo subí y me fui a bañar. Lo mismo pasó con mi hermana pequeña, ella vino, le dijo lo mismo. De repente, cuando yo me estoy bañando, escuchamos un sonido de un disparo. Como yo nunca había escuchado el sonido de un disparo, no sabía qué era, pero fue algo tan extraño porque yo tuve una visión cuando escuché eso de lo mismo que vi cuando bajé. Entonces mi hermanita fue y dijo,
déjame ir a ver, a lo mejor se le cayó una escoba o un suave. La chiquita. Sí, la chiquita. Era un suave, pero ustedes le dicen... Como un trapero. Un trapero, sí, un trapero. Entonces, ella fue, bajó y se encontró con el cuerpo de mi papá. Yo no sabía nada porque no se escuchaba donde yo estaba. Yo me enteré de que algo grave estaba pasando cuando escuché a mi mamá gritando. Mi papá pasó por momentos de depresión muy duros, como te dije, y también era algo como espiritual al mismo tiempo. Y cuando mi mamá escuchó lo que había pasado, pensaba que me había sucedido algo a mí también. Y ella gritando, Paola, Paola, y yo dije, se está muriendo alguien, porque a mi mamá le cambia la voz cuando está pasando como una desgracia. No, sí. Cuando yo bajé, Dios mío, que me encontré así el cuerpo de mi papá en el suelo, yo te puedo decir que ahí yo vi mi mundo completamente destrozado, porque era mi héroe, o sea, mi mejor amigo, mi compañero de películas. Yo tenía una relación muy fuerte con mi papá y en ese momento, yo te digo, yo no pensé que él iba a morir. Yo tenía la esperanza de que él iba a sobrevivir a eso, en mi ignorancia, en mi inmadurez de niña. Como tú lo veías como niña, tú Sí. decías, esto es algo que simplemente Sí. va a pasar. Yo pensaba que Se él va a iba volver a parar. Sí, que él iba a quedar, a lo mejor se le iba a ir la memoria o que iba a quedar de una manera discapacidad o algo así, pero nunca pensé que él iba a fallecer. Esa noche, cuando todo pasó, mi papá duró 4 horas vivo. A mí me tocó darle la noticia a mi hermana mayor por teléfono. Y bueno, ya cuando llegamos a la casa, mi tía nos sienta en la sala, a mí y a Rosalí, y nos dice, a Rosalí, a mí, perdón, y nos dice, tienen que ser fuertes porque su papá falleció. Yo pensaba que ella estaba jugando conmigo. Era como un sueño, era algo como... Sí, y en ese momento yo quedé en shock. O sea, era como, no, yo no puedo estar enterrando a mi papá a los 13 años. Y cuando en el funeral fue lo mismo. Pero yo decía, Señor, si tú levantaste a Lázaro, tú puedes levantar a mi papá. Entonces yo duré todo el velorio, yo duré ahí en la tumba de mi papá con la cosita abierta, la caja, esperando. Él va a abrir los ojos. Imagínate tú eso, como no tuve ese luto, ese duelo, sino que siempre hubo una esperanza en mí de que se iba a levantar. Pero ya cuando yo vi que lo entraron en la lápida y todo eso, yo dije, wow, Señor, me fallaste. Ahí se quebró mi relación con Dios, porque yo decía, si tú lo hiciste con Lázaro, tú lo podías haber hecho con mi papá, tú podías haber impedido que esto pasara, no sé, que yo me hubiese quedado con él. Yo culpé a Dios de todo lo que pasó en mi vida, porque después de ahí sí se puso difícil la cosa. Comenzaron pleitos por herencia y nosotras 3 en medio de todo eso. La situación económica por los pleitos de herencia, mi mamá tuvo que sacar la cabeza por nosotras 3 de donde no tenía la fuerza, porque ese fue su primer novio, su único amor. Y wow. Mi mamá como que era muy, muy, muy inocente también. Durante todo ese proceso ya no pensaba que eso nos podía haber pasado a nosotras. Entonces, después de ahí, comenzaron problemas con la familia de mi papá y mi mamá toma la decisión de que nosotras vengamos para Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí fue muy difícil. Te digo que fueron años que no tuvimos descanso. Yo no tuve tiempo de decir, ok, esto pasó. Yo me dije en mi mente, mi papá va a regresar, él se fue para España y en 5 años él va a regresar. Wow. Y me quedé con eso, o sea, no lidié con el luto. No viviste el duelo. Exactamente. Tú bloqueaste. Todas las emociones las bloqueaste. Las bloqueé y yo dije, no es tiempo de que yo sufra. Mi mamá me necesita, mis hermanas me necesitan. Porque cuando vinimos a los Estados Unidos, yo estaba cuidando a Rosalí, estábamos con una prima, llegamos a Nueva York, pero yo sentía como que yo la tengo que cuidar a ella. A la chiquita, sí. De diferencia de 1 año. 1 año, wow. Pero yo decía, ok, ahora es tiempo de ser fuerte, no es tiempo de llorar. Ya después, gracias a Dios, el Señor siempre mantuvo ese temor en nuestros corazones y
gracias a Dios no nos desviamos ni fuimos niñas de estar en fiestas o hacer cosas indebidas, pero fue por la gracia de Dios. ¿Estaban las 3 solas? Sí, bueno, Rosandra en un tiempo vino, ya se fue, pero también las 3 solas en este país. Mi mamá se mantenía viajando por el tema de la herencia y todo eso. Sí. Entonces, después de ahí vinimos a la Florida y... ¿Qué las trajo a la Florida? Bueno, que mi hermanita sufre de asma, o bueno, sufría, ya el Señor la sanó, Rosali. Y ella decía, yo no aguanto este frío, yo no estoy acostumbrada, no puedo. Entonces tomamos la decisión, bueno, vámonos para la Florida entonces. Ahí sí fue ya donde me dio duro. Como ya yo tenía 17 años, pasó un año, y a mis 18 años yo caí en depresión. O sea, te digo, yo le decía a mi hermana, yo le preguntaba, ¿tú crees que el infierno existe? Porque era como... Ay, perdón. Yo le decía como, yo quiero estar donde esté mi papá. Yo quiero ir a donde sea que él vaya, pero yo no creo que el infierno existe. Entonces, si yo me muero, si yo me quito la vida, ¿tú crees de verdad que yo me vaya para el infierno? Entonces, yo sentía como que toda la gente a mi alrededor era como un rechazo, un título, como, uy, la huérfana, tú sabes, como la persona que pasó por un momento tan duro y estaba en una posición, hoy están en otra. Sentí mucho rechazo de parte de mi familia en general y pasé por un momento duro. Mi hermana mayor sufre de epilepsia y muchas veces yo tomaba las pastillas de ella y me iba a un laguito y me sentaba ahí solamente pensando como, ok, hoy me voy a quitar la vida. Y ¿tú sabes lo que me impidió hacerlo? Mi mamá. Yo nada más pensaba, si mi mamá se entera de lo que pasó, si mi mamá la llaman diciéndole que yo hice eso, ¿dónde va a estar su cabeza? O sea, eso fue lo que me detuvo a no hacer nada. Pero desde muy pequeña yo también sabía como que Dios tenía algo especial para mí. Pero al ver tanto desastre, tantas cosas que estaban pasando una detrás de la otra, yo decía, no, Señor, tú te olvidaste de nosotras, tú no estás aquí. Pero bueno. Ahí tenían 18 años. Ahí tenía 18 años, eso fue un año. ¿Te duró un año todo eso? Todo eso. Y era un dolor callado, o sea, la gente me veía, pero nadie sabía que yo estaba pasando por eso. Porque se supone que yo era cristiana, entonces mi relación con Dios se convirtió en algo superficial. Y yo de apariencia. De apariencias. Yo, sí, yo creo en Dios, pero yo no conocía a Dios. Wow. Y creciste en la iglesia toda la Crecí vida. En la iglesia. Pasó esa tribulación tan fuerte, sí. Que no me imagino. O sea, es súper fuerte ver a tu papá morirse de esa manera. Y también pasas a un país extraño, sí. donde no conoces a nadie. Estás sola con tus hermanas, es tu familia, lo único que tienes. Y entras en esa tristeza y lo interiorizas todo. Sí. ¿Qué pasó después, Pau? Comenzaste y me dices, intentaste quitarte la vida. Bueno, no llegué al hecho. No entraste al hecho, pero lo pensaste muchas veces. Sí, muchas veces. Lo pensaba, cómo lo hacía, pero lo que me detuvo fue eso. Y pensar en el dolor de tu mamá. Pensar en el dolor de mi mamá. Y hay cosas todavía que te las estoy contando a ti que no se las he dicho a ellas, pero sé que el Señor tiene un propósito con todo lo que estoy diciendo. Y fue, como te dije, un proceso como de un año. Mi autoestima estaba por el suelo, mi identidad completamente destrozada. Yo no sabía quién yo era. Yo solamente sabía que yo era huérfana, que económicamente tenía que ver a mi mamá con muchas frustraciones por todo lo que había pasado. Me sentía traicionada, mucha falta de amor, muchas raíces de amargura. Pero lo que más impactaba mi corazón era el sentir que Dios me falló. Porque desde pequeña yo veía a Dios, Dios, o sea, Dios. Dios de milagros, sí. Dios poderoso, que todo lo puede y no
de maravillas, o sea, pero en ese momento yo dije, si mi papá me abandonó, que se supone que me amaba, ¿qué me dice a mí que Dios me va a amar, o que va a luchar, o que me va a salvar? Sí. Pero La era imagen como- del Señor se distorsionó totalmente. sí. Wow. Y es un problema porque cuando tenemos una relación con nuestro Padre terrenal, tendemos a comparar nuestra relación con nuestro Padre celestial igual y no es lo mismo. O sea, nuestros padres, yo siempre he dicho, son niños adultos. También tienen luchas, también tienen cosas por las que pasaron, pero el Señor no. Dios es inmutable, Él nunca cambia, Nunca cambia. Él sigue siendo igual. Entonces, yo nada de eso lo sabía en ese momento, pero ya después mi vida cambió de repente. Yo sí recuerdo que le pedí a Dios, aún estando molesta con Él, yo le decía, Señor, yo me siento en un agujero y siento que nunca voy a salir de aquí. Ayúdame. Si tú existes, ayúdame, sácame de aquí. Demuéstrame quién yo soy para ti. Y un día, una tarde, llegó a mi casa una pastora, entonces yo le andaba corriendo, porque cuando uno no anda bien con el Señor, uno no quiere escuchar nada Le va de de Dios. uno todas las personas que están Sí. cerca del Señor. Y yo llamaba a mi mamá, mami, ¿está ahí la señora? Sí, no se ha ido. Y yo me iba para el supermercado, pero una mañana, yo durmiendo, ahí tuve un encuentro con el Señor. Y ahí me dijo todo lo que yo necesitaba escuchar. Y fue una sanidad, fue un proceso. Cuando dices una mañana, o sea, estabas dormida y tuviste Sí. un encuentro con el Señor en un sueño. ¿O? No, la persona que te estoy La diciendo señora llegó a tu casa. llegó a mí, bueno, ella estaba durmiendo en mi casa. Ok. Y entonces yo, cuando la escuché, ella venía por ahí orando y yo, Dios mío, yo me tapé, me escondí, pero ahí mismo yo, haciéndome la dormida, ella puso su mano en mi cabeza y me dijo tantas cosas, bueno, el Espíritu Santo a través de ella, porque solamente Dios sabe todo lo que yo estaba sintiendo. Nadie, yo no tenía nadie con quien hablar de mis sentimientos profundos. Y solamente Dios ahí, el Señor me dijo, tú eres mi hija. Bueno, muchas cosas que las llevo grabadas en mi mente, en mi corazón, y eso cambió mi vida por completo. Te digo, cuando el Señor tiene un propósito contigo, aunque tú sientas que tu mundo está completamente destruido, Él va a hacer que tú veas su amor tarde o temprano. Porque días después vino otro pastor. Fue como para recordarme lo que Dios me había dicho. A reafirmarte Sí. tu identidad en el Señor. Exactamente. Y nada, después de ahí comenzó un hambre en mí, creció como un deseo de leer la palabra, de ir a la iglesia. O sea, yo recuerdo que cuando eso comenzamos a ir a Christ Fellowship y era todo, o sea, todas las puertas el Señor las abrió. Y cada vez que el pastor Daniel predicaba, yo tenía como los oídos así, yo, wow, lo entiendo todo. Era como que yo todo lo entendía. Se te abrieron los ojos. Se me abrieron los ojos espirituales. Y recuerdo que cuando fui al cafecito con el pastor, yo lloré el primer día hablando con él, porque es como que Dios había sembrado algo en mí, que hasta ese tiempo comenzó a germinar, comenzó a florecer. Y ha sido un proceso. No te digo que fue fácil, bueno, ya tú te has dado cuenta, pero el Señor en su infinita misericordia me enseñó qué tan importante yo soy para Él, cuánto Él me ama. Amén. Y me enseñó que aunque el mundo intente ponerme títulos y decirme cómo yo debo actuar, ya Él dejó todo eso escrito para mí y Él me lo recuerda todos los días de mi vida. Todos los días, así es. Wow, Pau, qué lindo. Qué lindo, tremendo cómo el Señor va trabajando. Cuando ustedes regresaron, cuando ustedes se vinieron a vivir a la Florida, comenzaron a ir de una vez a la iglesia. ¿Cómo llegaron a la iglesia? Bueno, nosotras íbamos, pero dejábamos de ir. Te digo, yo llegué cuando tenía 17 años, entonces era como, vamos, no vamos, vamos. Pero ya cuando pasó eso, a mis 19 años, ya yo había cumplido 19, boom, todo cambió. Y yo le dije a mi familia, oigan, vámonos para la iglesia, pero vamos a entrarnos a los ministerios de jóvenes. Si vamos a ir de verdad, o sea, sí, a formar parte del cuerpo de Cristo. Sí, qué lindo. Y tu mami también conectada todo el tiempo con ustedes. Qué lindo, qué testimonio más hermoso.
Sí. Y entonces como el Señor comienza a trabajar y te comienza a dar un hambre impresionante Sí. por la palabra. Y en que estás en la adoración y estás con los jóvenes. ¿Qué Sí, haces se con me los olvidó jóvenes? decir todo eso en el principio. No, sí, comencé ahí ya en los ministerios, ministerio de adoración, ministerio de jóvenes, ministerio de chicas. Mira, yo me he dado cuenta que todo lo que yo pasé era necesario, porque hoy en día yo puedo hablarles a esas Con autoridad. niñas que vienen con esos problemas que son grandísimos, o sea, no podemos poner un problema pequeño a lo mejor. Mira, el problema tuyo es grande para ti, por eso también es grande para mí, así soy yo en el grupo de jóvenes, con Sí. las chicas. Entonces, gracias al Señor que me pasó por todo ese proceso, porque aún en medio de mi proceso Él estaba trabajando algo en mí, para que hoy yo pudiera hablar con toda autoridad y con seguridad de lo que estoy diciendo. De lo que estás diciendo y lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona, y no importa cuán rota esté, el Señor puede hacer restaurar todo y volver a hacer todas las cosas nuevas. De verdad. ¿Tú qué le dirías a una persona que está pasando por esa situación que pasaste? Que una persona que esté pasando por una pérdida y ¿qué le dirías? Porque tú tuviste la pérdida a los 13 años. Sí. Y te reconectaste, tuviste como un lapso dijiste, te olvidaste de mi Señor y Sí. volviste el Señor otra vez. Pues el Señor siempre ha estado ahí, pero te reconectaste otra vez con el Señor a los 19. Sí. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que esté pasando por un duelo como el que tú pasaste, que es, yo creo que el dolor más grande es que un ser querido tan cercano Bueno, lo perdamos? le diría que aunque tú sientas que ahora mismo el mundo se está acabando, que nada puede sanar esa herida en tu corazón, créeme que aún en medio de tu dolor el Señor está presente y el Señor está haciendo algo en tu vida. El problema tuyo de hoy será tu testimonio mañana. Eso que tú sientes será lo que mañana va a ayudar a muchas personas. En Romanos 8:28, esta es mi cita favorita, dice que para los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas obran para bien. Así que abrázate de esa cita, abrázate de que tienes un Padre Celestial que te ama, que aún en medio de tu circunstancia Él no se ha olvidado de ti y que Él quiere que tú tengas no una religión, sino una relación con Él. Ese sería mi consejo. Pau, ¿cómo haría si una persona en ese momento está escuchando y dice, esa paz que tiene Paola ahora, después de todas esas tribulaciones que pasó, depresión, ya tú las contaste, ¿qué es lo que, dónde comienza? ¿Dónde comienza esa persona para tener esa paz que tú tienes? Wow, me encanta esa pregunta y recordemos que Jesús es el príncipe de paz. Entonces, yo pienso que la paz va de la mano con la confianza. Entonces, debemos confiar en Dios para tener esa paz. En Filipenses, no recuerdo muy bien la cita, dice que le presentemos a Dios todos nuestros deseos y nuestros anhelos. Estoy parafraseando porque no le estoy diciendo correctamente cómo es. Y que Él se va a encargar de eso y que con acción de gracias, o sea, ya confiando en que Él ya lo hizo, ¿me entiendes? Sí. Y que la paz que sobreabunda permanecerá en nosotros. Entonces, mira, en general lo que a mí me ayudó fue conocer a Jesús, tener una relación con Él, entender quién Él es y por qué yo debo confiar en Él. ¿Y cómo yo aprendo todo eso? Con la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, si no tenemos intimidad con el Señor, nunca vamos a conocerlo y siempre vamos a vivir un evangelio superficial. Entonces, en este mundo tendrán aflicciones, dice la palabra de Dios, pero la paz del Señor está con aquellos que permanecen en Él. Entonces, ese sería mi consejo, permanecer en Él, confiar y conocerlo, para que tú entiendas de que cualquier problema que venga delante de ti, ese problema no es más grande que tu Dios, sino que tu Dios es más grande que el problema. Amén. ¿Qué disciplinas espirituales practicas tú diariamente para
alimentar esa relación íntima con el Señor, para que esa relación siempre se mantenga en fuego y te dé ese empuje todos los días de seguir adelante y rompa con todas las cosas que vienen, todos los problemas, las situaciones que enfrentamos como seres humanos diariamente. ¿Qué disciplinas? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu rutina diaria? Bueno, mira. Tu rutina de ejercicios espirituales. No, ¿qué te digo? Son muchas cositas. Yo digo que la relación con Dios es lo mismo que la relación con una persona, porque si no le hablas, si no llamas a esa persona, pues no va a funcionar. Se enfría la relación. Exactamente. Entonces, yo te voy a decir varias partes. Siempre hago un devocional en la mañana. Y no soy de las personas que lee 3 capítulos seguidos. Me gusta leer un pedacito, meditar en eso. Hay una cita bíblica que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y yo Amén. todos los días repito esa cita, porque es que todos los días nos exponemos a un mundo donde lo bueno parece malo. Entonces eso me recuerda de que mi santificación, si lo podemos decir así, no depende de mí, depende de Dios y de qué tanto lo busque yo a Él. Sí. Entonces, como dice Jesús, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Entonces, diario trato de leer la palabra, de recordarme de que por la gracia de Dios, yo hoy soy una persona diferente. Y que así mismo como yo tuve mi proceso, hay muchas personas que están en su proceso. Hay muchas personas que a lo mejor no me van a hablar muy bien, pero es porque están en esa transformación, en ese proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, leer la palabra, ayunar y orar y adorar, perdón. Esas son 4 cosas para mí que debe hacer un cristiano. Porque, mira, si tú no lees la palabra, pienso de que estás viviendo en las nubes, porque no tienes algo que te dirige, no tienes un manual. Para conocer a Dios tienes que conocer la palabra, porque ahí Exactamente. Se presenta a través de la palabra. Ahí está todo. Hay una cita bíblica que me encanta, en Jeremías 18, ahí habla del alfarero y el Señor le dice a Jeremías: ve a la tiendita del alfarero que te quiero mostrar algo, te voy a hablar allí. Entonces ahí muestra cómo el alfarero está haciendo el barro y cuando lo destruye. Y en ese momento, cuando yo leí eso, yo dije: wow, Señor. Porque dice: así mismo como el alfarero tiene el barro en sus manos, así mismo yo estoy en las manos del Señor. Y el Señor me seguirá destruyendo hasta que la imagen que Él vio de mí desde el principio de la creación no se forme. Yo voy a seguir siendo moldeada. Pero tengo la esperanza de que sigo en sus manos. Así es. Y pasará test, after test, hasta que vayas tú pasando, te rompe, sigue y estamos siendo moldeados hasta que lleguemos a lo que tú dices, hasta que lleguemos a lo que dice la palabra, hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. Es un proceso. Es un proceso largo. Pero te digo, vale la pena. Pero vale la pena. Es un proceso largo que hay, como creyentes, tenemos que tener la paciencia, o sea, ser pacientes y seguir perseverando en practicar esas disciplinas que tú dices, la palabra, seguir el ayuno, la palabra, adoración. La adoración, en la palabra dice que el Señor habita en las alabanzas. Sí. Entonces, cuando uno está en la adoración, uno se conecta con el Señor y el Señor comienza a romper todos esos paradigmas, esas cosas que tienen que estar conectados todos los días. Sí, y yo, como tú sabes, soy adoradora en la iglesia y en todas las partes que voy. Pero me he dado cuenta de que a veces no nos percatamos de qué tan importante es la adoración en la vida de un cristiano. Sí. No le damos esa importancia. Y cuando yo voy a la iglesia, por ejemplo, la prédica es lo que yo recibo, pero la adoración es lo que yo le doy a Dios. Entonces, muchas personas dicen: ay, pero es que yo no sé cómo adorar, eso de cerrar los ojos y levantar las manos. Eso es bien importante lo que estás diciendo, Pau, porque hay mucha gente que no lo entiende. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo comencé a ir yo recibí al Señor por ahí a los 23, 24 años, más o menos. Yo no nací en el Evangelio, pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, a mí me encantaban las oraciones y yo quería, o sea, mis ojos fueron abiertos, o
Eso fue hace casi 20 años. Wow. Mis ojos fueron abiertos, mis oídos fueron abiertos y yo quería estar en todos los servicios, en todas las oraciones. O sea, aún es un hambre que el Señor puso en el corazón mío. Mi esposo no estaba todavía yendo a la iglesia conmigo. Entonces mi esposo me decía, yo llego a la hora de la predica. Yo llego a la hora, y eso nos pasa a muchos. Sí. Hasta que el Señor rompe eso y crea un hambre por un querer en el corazón del ser humano en adorar, y comienza uno a ver todo lo que el Señor rompe a través de la adoración. Lo que tú estás diciendo, cuando comienza el servicio, tú le das adoración para prepararte para la palabra. Entonces es súper lo que tú haces, como el Señor te usa a ti en la adoración. Me encanta porque, o sea, los adoradores llevan a las personas, al pueblo de Dios, a la presencia de Dios. El trabajo es conectarlos con el Señor. Entonces Mira, y lo más lindo de todo es que quiero traer luz a este tema de que la adoración causa un impacto espiritual, porque hay que decir las cosas como son. Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, o sea, las cadenas se rompieron y fue tanta la presencia que cayó en ese lugar, que incluso el guardia, que se supone que tenía que cuidar de ellos, también recibió al Señor. Entonces nosotros, como te dije hace un ratito, estamos expuestos a un mundo lleno de pecado, lleno de cosas que no le agradan a Dios. Y cuando comenzamos a adorar, ahí comienza a pasar algo en nuestro espíritu, ya nuestro corazón se comienza a preparar para recibir la palabra. También David, un adorador, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque lo mandaron a buscar para que ayudara al rey Saúl y tocara, y los demonios lo dejaban tranquilo al rey Saúl. Entonces tenemos que recordar de que la adoración es un arma que tenemos y que Dios nos ha dado el privilegio de agradarle a Él, de ¿cómo se dice? Darle un regalito a un ser tan maravilloso, un ser tan poderoso. Tenemos ese privilegio, entonces debemos aprovecharlo y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Amén, así es. Qué belleza. Dios es tan hermoso. Sí. Y es la adoración y ya, si tú estás ahorita luchando con la parte, una persona que nos está escuchando está luchando con esa parte, prueba y verás que el Señor, que es algo que comienza a fluir y comienza a uno a sentir tanta paz que ya tú necesitas, anhelas. No puedes vivir sin adorarle porque es un instrumento de guerra. De que todas las cargas, todo se va cuando uno porque la adoración está llena de la palabra. Las canciones de adoración están llenas de la palabra de Dios. Entonces tú estás hablando la palabra, declarando la palabra y siendo libre cada vez que, de alguna cosa, cada vez que adoras al Señor. Qué lindo. Fabi, ¿qué más estás haciendo? ¿Estás en la adoración? Yo he visto que estás haciendo unos podcasts o algo así, que es lo que la otra vez estaba viendo que estabas hablando acerca del temor. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntame cómo es ese, ¿estás haciendo podcasts semanales? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa fue que yo participé en un concurso en esta pandemia y de ahí, óyeme, el Señor ha hecho cosas maravillosas, gracias a Dios. Me ha regalado muchas personas a las que puedo hablarles y que han sido ministradas por el Espíritu de Dios. Todos los sábados yo hago lives, también subo covers y trato como de abrir... ¿Cuáles son? ¿Qué son covers? Covers como de... Perdóname la ignorancia, pero yo no soy música. ¿Qué son covers? Covers son como canciones, pero imitadas, ¿me entiendes? No sé si lo estoy diciendo bien. Es como que tú cantas una canción de otro artista. Pero a tu manera. No es tu letra, sino de otra persona. Es cantar y tocarla con la guitarra, con la letra y todo. Listo. Entonces, ¿qué más? Trato como de tener un espacio abierto para los jóvenes. Esa es mi pasión, de que los jóvenes vean de que hay otra alternativa. No tienen que irse al mundo, no tienen las niñas que enseñar su cuerpo para ganar cosas, para ganar seguidores, sino que le he tratado de dar como una imagen diferente a lo que es
una cristiana joven. Joven. Entonces Dios me ha regalado esa plataforma para comunicarme con muchos jóvenes de todas partes del mundo, que eso es lo que me gusta. Qué lindo. Y gloria a Dios, de verdad. Entonces, ¿son los sábados a qué horas? A las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Sí. O sea, que se conecta, tú sales a live. Live, sí. ¡Wow, live. Pau! Mucha dura. No, de verdad, sí. A veces es increíble porque a veces yo no tengo ni un tema y solito el Señor Comienza hace algo. a fluir ahí. Sí. Y tengo muchos invitados, he tenido a... ¿quién es? Ay, Dios mío, perdónenme, que yo soy malísima con la memoria. Cuando tú estás en o sea, tú estás hablando con otra persona en el podcast, o sea, ¿estás hablando con una sola persona o varias personas o cómo es la dinámica? No, es como, por ejemplo, comienzo el live, llamo al invitado, a veces soy yo sola, Okay. y mientras tanto hay personas comentando. Comentando. Entonces, como una iglesia virtual, más o menos. Entonces sale el tema espontáneo. A veces viene preparado, pero Ujú. muchas veces no he tenido nada y sale espontáneo y el Señor hace maravillas. De verdad, Qué mi lindo. corazón se llena como de alegría cuando veo niñas que me dicen, wow, Pablo, lo que dijiste, lo que el Señor me dijo a través de ti, me impactó, porque uno cree como, wow, ¿qué tengo yo que ofrecer? Y el Señor con todo esto me ha demostrado, aquí te quiero, para este tiempo has nacido y para este tiempo te he venido preparando por tantos años. Sí. Entonces, Wow. ¿Y qué temas has tocado? ¿Hace cuánto comenzaste el podcast? hace como 5 meses, Ya hace 5 Sí, meses hace y es 5 todos meses. los sábados. todos los A las sábados. 9:30 hora Miami. Hora Así que Miami. para que sintonicen hora Miami, sí, 9:30 de la 9:30. noche, todos los sábados con Paola. ¿Cómo te encuentran, Paola, en las redes sociales? Mi Instagram es Paola Rijor. Paola Rijor. Sí, Paola Rijor. R-I-J-O-R. sí. así En el es. Instagram. Y ahí sale. Ahí sale. Qué chévere, Pau. Qué bendición. ¿Cuál es el tema que para los jóvenes es el tema con el que más luchan los jóvenes? Uf, con el ¿Qué? noviazgo. ¿El noviazgo? Sí, increíble. De verdad, te lo dije sin pensarlo, porque es que todo el mundo tiene algo que preguntarme de eso, todo el mundo, que si esto, que si lo otro. Siento como que hoy en día el mundo, que entre otras palabras, el enemigo, ha tratado de imitar algo que Dios creó para su gloria y que fue un regalo del Señor. El enemigo ha tratado de imitarlo y lo ha distorsionado. Entonces eso ha causado tanta confusión en la juventud. Tantas niñas que buscan afecto, buscan aceptación de niños que también tienen ese vacío en su corazón. Ese vacío. Entonces, lo único que puede llenar nuestro corazón al 100%, bueno, 100,000%, para decir un número, es Dios. Es Dios. Porque personas vacías y otra persona vacía crea un caos. Entonces, siento que ese es un tema que se habla muchísimo en esa plataforma. ¿Cuál es su mejor consejo para una niña que esté pasando por un noviazgo así? Que intenta Como decía, una amiga lo pone de esa manera, un ciego con otro ciego. Ay, Dios mío. Eso es una palabra fuerte, Sí, pero es... sí. Ella siempre lo dice así, siempre lo dice así el ejemplo. Eso es un ciego con otro ciego cuando uno no conoce al Señor. Sí. Entonces, ¿qué y yo estuve en esa... Yo personalmente, antes de conocer al Señor, porque yo ya tenía 23, 24 años, caí también en eso. Okay. Entonces, entiendo exactamente por lo que están pasando esas niñas y yo digo, Wow. ay, Dios mío, ¿por qué uno hace tantas embarradas? Pero entonces es que tú como joven de 22 años, ¿cuál es tu consejo para las niñas? Bueno, primero que entendamos cuál es el propósito de un noviazgo. El propósito del noviazgo es el matrimonio. Si ese no es tu propósito, pues no tiene sentido lo que Tener estás un haciendo. noviazgo. Exactamente. Eso es claro. Clarito, exacto. Entonces, ya una vez que tú tomas la decisión de entrar en un noviazgo con un muchacho, entender de que el matrimonio es una etapa en tu vida. Esto lo dijo una persona, una joven que está casada y me impactó porque dije, wow, es cierto. A veces queremos adelantar y apresurar etapas en nuestras vidas, entonces no disfrutamos nuestro presente. Entonces, entender eso, en la palabra lo dice, que todo tiene su tiempo. Cuando estamos desesperadas tendemos a tomar decisiones
por eso, por el desespero. Entonces, Sí. ama a Dios, preocúpate primero de ser esa persona. Tú sabes que en inglés se dice the one. The one. Entonces, tú, ay no, que yo quiero al hombre, the one in my life. Pero estás tú siendo the one para esa Sí, persona. muy Entonces, interesante, eso a Pablo, mí muy bueno. me ha impactado mucho. O sea, es como una convicción que tengo de trabajar todos los días en las áreas que yo En prepararte reconozco. tú primero, en Claro. prepararnos nosotros primero para ese one. Claro, que cuando esa persona llega a tu vida, vea una tierra fértil, una tierra donde pueda plantar, pero limpia tu jardín. Eso es lo que yo le digo a muchas jóvenes. Qué bonito. Trata en esa intimidad con el Señor, pídele al Señor que te revele cuáles son las áreas en tu vida que pueden en un futuro ser una piedra de tropiezo en tu matrimonio. Y enfócate en esa relación con Dios, enfócate en tu ministerio, porque en la palabra lo dice, a los que aman a Dios, todo lo demás viene de añadidura. O sea, entonces, eso va, ¿de qué viene? Viene. Si tú no eres una persona que siente el deseo de no formar una familia, que tiene ese llamado, ok, pero el Señor quiere, el matrimonio fue idea de Dios. Sí. Entonces, eso es algo que va a suceder. Así que no se desesperen, se me están mirando. Y yo que estoy casada, estoy con mi esposo hace 20 años, mi maravilloso esposo. Va a ser para toda la vida. Exactamente. Así que no hay afán. Yo digo a las chicas, tú vas a durar más tiempo casada que soltera. Sí. Entonces, claro, porque imagínate que tú te casaste ¿a qué edad? Yo con Carlos, no, estamos como desde los 24, yo tenía como 24, 25 años desde que estoy con Carlos. Entonces, hace más o menos 20 años. Vas a durar más tiempo casada, entonces disfruta. Para toda la vida. Sí. Y glorifica al Señor. Ahí, hoy en día la soltería no se vive muy como el Señor la manda, sino que andan picando flores, ¿tú me entiendes? Entonces, con glorifica. una relación, después viene otra, porque es que el problema, y te lo digo por experiencia personal, el problema cuando uno no conoce al Señor, y me pasó a mí, yo tuve mi primer novio como a los 18 años, no fui, o sea, yo estudiaba en colegio de monjas, me protegía mucho mis papás, no me dejaban salir después de las 8 de la noche, o sea, era súper, súper protegida. Sí. Mi papá militar del Navy, entonces, mejor dicho, no, puedes salir, si sales el viernes, no sales el sábado. Si sales, vas a salir hasta las 8 de la noche. A todo el mundo lo dejaban hasta más tarde, yo tenía que estar en mi casa guardadita. Entonces yo prácticamente tuve mi primer novio a los 18 años, cuando ya tenía un semestre de universidad, ya. Entonces, pero a raíz de ese, o sea, no conocer del Señor y vivir en ese mundo que todo es normal, todo está bien, todo, o sea, bien unas relaciones que, primero que todo, súper, no conoce uno de Dios. Está uno pensando en la fiesta, en los amigos, en la rumba. Entonces está uno perdido y comienza a tener relaciones que no son saludables. Sí. Sobre todo que no solamente eso, Pau, comienza uno a dañar. Uno por no estar con la madurez que se necesita, no estar preparado, comienza uno a dañar a las otras personas. Sí. Y no solamente daña uno a las otras personas, sino que las otras personas lo dañan a uno. Sí. Porque, por ejemplo, cuando a mí me pasó que, o sea, por la inmadurez y la edad de unos noviecitos que tuve, de pronto, o sea, me sentí rechazada, me sentí que me usaron, me sentí de todo. Entonces se dañaron muchas cosas en mí. Perdí la confianza en los hombres. Sí. No confiaba en nadie. Me volví una niña súper celosa. Si estaba un novio conmigo, o sea, mejor dicho, no podía ni voltear a mirar. Eso era horrible. ¿Pero por qué? Porque mi corazón fue dañado a través de, o sea, por una relación. Entonces ya yo no confiaba. Entonces se volvía yo la paranoia porque, uy, no, entonces si tengo esa relación, entonces me van a fallar, me van a hacer eso, me van a hacer lo otro. O sea, ya yo sabía que si tenía, entonces me va a hacer eso, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo llego a los pies del Señor, vengo con mucho bagaje, con muchas desconfianzas, no confiaba en la gente. Entonces, todo eso otra vez a restaurarlo y a volver a confiar y a volver a establecer. Entonces, el hecho de uno tener relaciones tan joven, no sanas, llegas al matrimonio
y vienes con todo ese... Con la maleta. Unas cuantas maletas. Ay, Dios mío. Y entonces después comienza el proceso del matrimonio, porque ya el matrimonio ya es una cosa que tú dices, o sea, aquí es, después vienen los hijos y a veces lleva uno todavía esa cantidad de maletas y definitivamente solo Dios te toca, o sea, es mucho más duro que hacer las cosas como tú estás recomendándole a las niñas. Sí. Prepárate, guarda tu relación, guarda busca al Señor y la cosa es así, mucho más fácil. Claro. Porque no vas a llevar tanta maleta cuando te vayas a casar. Y lo que tú dices es súper bonito de cuida tu jardín, cuida tu corazón, guarda tu corazón, todo eso es unos consejos espectaculares y me encanta que tengas ese programa. Ay, y yo digo, I wish que hubiera tenido una consejera, o sea, porque en el medio donde yo crecí no habían esos, que los grupos de jóvenes, o sea, yo no crecí así, o sea, yo crecí en la iglesia tradicional, era otra cosa totalmente diferente, entonces no había nada de que vamos para la iglesia, que por ejemplo yo los veo ustedes, todo ese grupo de jóvenes grandísimo que están jugando en el parque, o sea, todas esas actividades sanas que se pueden hacer, pueden disfrutar y no están exponiéndose ni están cuidándose entre ustedes. Sí. Entonces eso es bien bonito y yo de verdad que si tú me estás escuchando en ese momento y tienes una iglesia cerca, o sea, órale primero al Señor. Que ponga un grupo de personas que tú puedan mentorearte, puedan acompañarte, porque también muchas, por ejemplo, a mí me pasaba, a mí no me gusta estar sola, entonces no tenía ese grupo de apoyo. Entonces, claro, se refugia uno en relaciones. Entonces, esa soledad, eso lo lleva a uno a, no estoy excusando, pero esa soledad que uno dice, ay no, yo no quiero estar solo, entonces está uno metiéndose en una relación, después se acaba, después otra relación, de relación en relación y después termina uno. Yo diría eso como también otro mini consejo, cuando tú aprendas a estar sola y ser feliz y sentirte al 100%. Disfrutar la soltería. Exacto, cuando tú aprendas a disfrutar la soltería, ahí tú estás preparada para comenzar en una relación, cuando tu felicidad no dependa de alguien, otra persona, sino de Dios. Eso sería mi... Sí. Pero qué lindo, yo le recomiendo a todas las niñas que están viendo ahorita que se conecten con Pao todos los sábados a las 9:30 de la noche. Pao, si tienen alguna pregunta, Pao les puede aconsejar. Sí. Yo sé que van a recibir una palabra de parte del Señor con Paola, una niña entregada al Señor, una niña que tiene palabra de sabiduría, busca al Señor todos los días y está conectada con Dios y puede también ayudarte a que te conectes con el Señor. Así que, así, 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Todos los sábados. Todos los sábados. Entonces, Pau, ¿hay alguna persona que en tu vida que haya sido de influencia? Si quieres nombrar una o dos personas. Tengo dos. Tienes dos, listo. Sí. ¿Quién ha sido de influencia? ¿Qué palabras que hace eco en tu corazón? Okay. ¿Qué consejos que así como tú estás, el Señor te está usando para aconsejar jovencitas y jovencitos de tu edad, jovencitos que estén más o menos de tu edad? ¿Quién fue esa persona o esas personas que te influenciaron en tu vida? Wow, bueno, ahora tengo tres. Porque, mira, sí, no, en cuanto a una persona que admiro muchísimo el ministerio de ella, y yo digo, wow, o sea, siento que ella se está levantando contra lo normal. Y eso me inspiró mucho. Nadia Gamarra es una chica argentina y vive ahora en Santo Domingo. Pero es increíble, cada vez que veo un video de ella, mi vida es completamente ministrada. El Señor la utiliza. Y bueno, pero ¿cómo se llama Nadia? Nadia Gamarra. Y es una predicadora. Ella es influencer cristiana. Influencer cristiana. Pero sí, predicadora, adoradora. Y me encanta ella porque, como te digo, ella se está levantando contra lo normal, contra lo cotidiano del mundo. Qué lindo. Entonces, pero esa es como una persona que admiro en cuanto a ministerio. Sí. Te voy a decir la segunda, mi mamá, obviamente. El ver cómo mi mamá ha luchado
con todo lo que se le ha venido encima, como sacó la cara por nosotras y no se dejó destruir por todo lo que pasó, conociendo de que era una persona que conoció a mi papá a los 16. Entonces me inspira a ser una madre como ella, una madre entregada y presente en cada una de nuestras actividades, cada uno de nuestros concursos, lo que sea. Mi mamá estaba ahí asegurándose de que diéramos el 100% todas de lo que teníamos que hacer. Y como te digo, mi mamá la amo y cuando tenga hijos quiero ser una madre como ella. Qué lindo. Y otra persona. ¿Quieres darle unas palabras a tu mamá? Ay, bueno, mami, que tengo que mirar. Okay. Mami, que te amo, gracias por tanto amor, tanto cariño y tanta entrega, tantos consejos. Y lo más importante, gracias por recordarme quién soy, por fundamentar en mí esa creencia de que, wow, tú eres hija de Dios. Y nada, tú sabes, yo te lo he dicho 1000 veces. Gracias por tanto y gracias por luchar por nosotras. Y créeme que admiro y aprecio cada uno de tus sacrificios. Gracias, Pau. Y bueno, otra persona, no se podía quedar, el pastor Daniel. Mira, el pastor Daniel me dijo algo que fue como mi punto de comienzo. El otro día me acerqué. Tu reset. Sí, y me acerqué a él cuando pasó todo esto del concurso que te conté y le comenté lo que estaba pasando y él me dio un consejo que para mí fue wow, me quedo con eso, para siempre. Yo le dije, pastor, que esto me aconseja, y él me dijo, sé esa persona que a ti te gustaría seguir. Conviértete y trabaja en ti para que tú seas la influencer que te gustaría seguir a ti. Y eso me ayudó a entender de que, oye, me tengo que trabajar en mí, en mis defectos, en mis debilidades, y siempre llevo eso en mi corazón. Wow. ¿Y cuál fue el concurso que hiciste? Pues se llama Noche de Talentos. Noche de Talentos. Tú sabes, el grupo Barak, Robert Greene hizo ese concurso durante la pandemia y muchas vidas fueron entregadas al Señor. Eso fue increíble, de verdad. ¿Y qué tenías que hacer en el concurso? Cantar. ¿Qué canción cantaste? Mira, la primera canción fue Cuerdas de Amor. Está en YouTube. Me encanta. El día de la audición. Y fue plan de Dios porque yo no tenía pensado entrar. Fue de repente el último día, la última concursante fui yo. ¿En serio? Eran miles de personas mandando requests en Instagram para que lo llamaran y por la gracia de Dios me llamó a mí y fue increíble, de verdad. ¿Cantaste esa canción esa noche? Cuerdas de Amor. ¿Fue por Zoom o cómo Instagram Live. Instagram Live. Sí. ¿Y enseguida fuiste y cantaste con guitarra o cómo cantaste? Con guitarra, con mi hermana. Ahí Qué eso lindo. fue improvisado. Pero hicimos como Cuerdas de Amor, también otra canción que se llama Chequina. Y Obra en mí. Fueron como muchas canciones, también compartí una palabra con todas las personas que estaban ahí. Y de ahí en adelante comenzó mi ministerio, mi ministerio ya en las redes sociales. Sí, qué lindo, a partir de la pandemia. Sí, a partir de la pandemia. Es que el Señor ha hecho muchas cosas, eso ha sido un tiempo. Y lo más loco es que antes de todo esto, yo tenía dudas si mi llamado era realmente ser adoradora. Pero una noche fue 6 de abril, creo, tuve un momento especial con el Señor y yo nunca había escrito una canción y Él me regaló la letra. Porque de verdad, yo no lo habría escrito. Fue en 10 minutos, yo escribí la canción con puente, verso, coro, todo. ¿En serio? De verdad, y ahí el Señor me dijo, aquí te quiero. Fue como para que veas, no lo dudes porque ese es tu llamado. Y días después pasó lo de Robert Greene, el concurso de Noche de Talentos. Qué lindo. Sí. Y entonces en el concurso, ¿ganaron el concurso? ¿Cómo fue? Hay una chica ganó porque eran como 20 concursantes y ganó un demo, pero el propósito era como crear una familia, como un grupo de adoradores que trajeran como una influencia diferente a la juventud. Wow. Entonces ese fue el propósito principal. ¿Y la estabas con tu hermana mayor o la hermana menor? La mayor. ¿La mayor? Sí, Ay, qué lindo. Y la chiquita editando. ella preparó el set, de verdad. Qué lindo, sí, qué lindo. Ay, Pau, muchas gracias por toda esa, me encanta cómo el Señor te está usando y yo sé que ese es el comienzo
es el comienzo, es una influencer cristiana, un modelo a seguir, una mujer rendida a los pies de Cristo, y me parece espectacular, divino. Gracias por haber venido. Ay, Me no. encanta ver a los jóvenes, porque pasé por muchas cosas tuve la consecuencia de mis malas decisiones cuando fui joven, muchas consecuencias, y bueno, me costaron muy, muy caro. Muy caro en el sentido de que sí, el Señor nos redime y todo eso, pero tenemos que tratar a través de la sanidad. El Señor en su inmensa misericordia lo restaura a uno, pero todo eso uno se lo puede ahorrar rindiéndole todo a Cristo. Entonces, wow, sí. Me encanta lo que el Señor está haciendo contigo. Yo sé que van a haber miles y miles y miles de vidas impactadas, y le doy gracias a Dios por tu vida. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, de verdad me encantó, la he pasado súper chulo. Yo estoy nerviosa cuando yo hablo así de mi vida, lo que sea, de verdad, el Señor que tiene que tomar control, porque a veces me pongo súper nerviosa, pero me sentí como en mi casa. Ay, gracias. Me encanta todo lo que estás haciendo, y yo sé que el ministerio que ustedes están haciendo, Dios lo seguirá bendiciendo. Así es. Pau, ¿quieres decir algo más o algo más, algo extra, algo que tengas en el corazón antes de que cerremos? Bueno, si por decir algo, diría que debemos recordar nuestra identidad en Cristo. Yo aprendí durante todos esos años que el problema principal en mi vida fue ese, mi falta de identidad. ¿Nos puedes hablar de qué es la identidad? ¿De qué es la identidad? ¿Qué es, cuando tú hablas de la identidad en Cristo? Y si una persona que está escuchando tu historia, ¿qué es lo que es la identidad en Cristo? Bueno, para mí es quién soy, o sea, quién soy yo en Cristo, qué me define. Y como les dije al principio, vivimos en un mundo lleno de confusiones, donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Entonces, esa identidad, la identidad lo es todo, yo pienso, porque de la identidad viene tu ministerio, tus relaciones, tu trabajo, y recordar que yo soy quien yo soy porque Dios dice que soy. Ahí fue un trabalenguas, pero yo soy quien Dios dice que soy. Esa es una de mis canciones favoritas también, porque me identifica. Dicen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Para explicarlo más casual. Y Jesús, como Hijo de Dios, nos invita a que lo sigamos a Él y a que lo imitemos a Él. Entonces mi consejo sería: carga tu cruz, niégate a ti mismo y sigue a Dios. Y sigue a Cristo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Poco a poco, al conocerlo a Él, vas a conocer quién eres tú. Así es. Ese sería mi consejo. Qué lindo, Pau. Bueno, entonces, ahora esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, de Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas las últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!